Buenas noches a todos. Continuando con las clases de ajustes, para hoy vamos a ver ajustes por corrección de errores u omisiones. En el proceso de registro de la información contable, es posible cometer de manera voluntaria errores numéricos u omisión de transacciones en los libros de contabilidad. Como existe la prohibición expresa de borrar, tachar o arrancar las hojas de los libros de contabilidad, estos errores pueden corregirse al final de cada periodo contable mediante notas contables que permitan registrar esos ajustes. Aunque aclaro que también existen paquetes contables que permiten hacer este tipo de correcciones antes de que se realice el cierre oficial, ya sea mensual o sea anual. Hay paquetes contables que le permiten ingresar al comprobante digital, el que yo hice inicialmente, y corregirlo, como hay otros que no, o hay empresas también de auditoría que no lo permiten y que yo, en caso de cometer un error, de una equivocación, debo hacer un ajuste. Vamos a mirar este primer ejemplo que tenemos para esta clase. El ejemplo dice que el 1 de octubre del año 01, el depósito comercial La Gaviota Limitada recibió por concepto de un contrato de honorarios por asesoría legal por 6 meses la suma de 30 millones de pesos. Bueno, por error, el Departamento de Contabilidad efectuó el siguiente registro. Entonces, el primero que realizó fue este: 11-05-05, Caja General, 30 millones de pesos al debe. Y a la 41, ingresos operacionales, $30 millones al haber. Entonces, como vemos el ejemplo, los honorarios de 30 millones de pesos corresponden a 6 meses. Es decir, que en este momento en que yo los recibí, el auxiliar de contabilidad o quien haga la contabilización debió haberlos llevado a una cuenta de ingresos recibidos por anticipado, que ya estuvimos viendo ese tipo de ajustes. Pero como no lo hizo, tenemos que hacer la corrección, porque estos 30 millones tenemos que dividirlos en 6 meses, para que durante los 6 meses que siguen yo los deba llevar al correspondiente ingreso mensual. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría el ajuste si yo voy a corregir este error que cometí en el momento de recibir los 30 millones? Entonces, lo que yo tengo que hacer primero, y les voy a comentar a ustedes, es revisar qué cuenta me quedó a mí bien, qué cuenta me quedó a mí mal. Por ejemplo, aquí la caja me quedó bien. O sea, esta cuenta yo ya no tengo que hacerle absolutamente nada. La que me quedó mal contabilizada fue la cuenta de ingresos operacionales. Esa fue la que me quedó mal. Es decir, esa es la que yo tengo que ajustar, o en mis palabras, reversar, es decir, darle reverso. Es decir, si aquí yo le di un crédito, si aquí yo le llevé al haber, pues cuando yo haga el ajuste, ¿a qué cuenta la tengo que llevar? La tengo que llevar al debe. ¿Para qué? Para cancelar esta cuenta. Entonces veamos cómo queda el ajuste.
Entonces, yo voy a cancelar esta cuenta. Entonces, como aquí ya la llevé yo al haber, ahora la voy a llevar al debe para cancelarla. Y voy a decir yo 41, ingresos operacionales, $30 millones al debe. Al debe, 30 millones de pesos. Y ahora sí, ¿qué hago yo? Voy a contabilizar estos 30 millones de pesos bien. ¿A qué cuenta la tengo yo que llevar? La tengo que llevar a la cuenta de ingresos recibidos por anticipado. Que esa cuenta ya la habíamos trabajado en una de las clases anteriores. Sería la 2705, ingresos recibidos por anticipado. Entonces ahí sí la llevamos al haber. $30 millones. Su cuenta 2705, $10 honorarios. Entonces ahora ya nos queda la cuenta de ingresos recibidos por anticipado en el valor que debía quedar desde el comienzo. Bueno, entonces, ¿cuál es la clave que yo les quiero dar hoy para que puedan realizar cualquier tipo de error que yo tenga? Entonces, vamos a mirar cómo podemos hacer si dentro de los ajustes que yo debo realizar, yo no lo estoy explicando acá, entonces les voy a dar la clave. Miremos a ver. Lo primero que usted debe tener en cuenta y que debe tener claro, que lo hemos hablado desde el comienzo, es saber la naturaleza del saldo de todas las cuentas. Por ejemplo, vamos a revisar que las cuentas de activo, que las cuentas de gastos, que las cuentas de costos, y que las cuentas de pasivo, que las cuentas de ingreso y las cuentas de patrimonio tienen el siguiente efecto en su saldo, como lo es para las cuentas de activo, gasto y costo. Las cuentas aumentan en el debe, disminuyen en el haber, y para las cuentas de pasivo, ingreso y patrimonio, lo contrario, aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Entonces, lo que yo tengo es que revisar cómo tengo que dejar el saldo de X cuenta. Si a esa cuenta, por ejemplo, si tengo una cuenta que es de activo, que yo necesito que me quede, para que quede en su valor real, yo necesito que me disminuya. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le hago un registro en el haber para esa cuenta. Si yo necesito que una de esas cuentas me aumente, es decir, ese no es el saldo es otro, ¿yo qué hago? Yo llevo mi registro al haber para que me aumente. Ahí entra en juego el análisis que usted haga. Los ajustes por corrección de errores u omisiones no están detallados en los libros.
es usted el que debe hacer el respectivo análisis. Y para hacerlo debe tener muy en cuenta este detalle de los aumentos y las disminuciones de las cuentas, según lo que le tenga que hacer a X cuenta. O como vimos en el ejemplo anterior, si a mí me quedó mal ese comprobante, pues yo simplemente lo reverso, es decir, lo hago contrario a como lo hice la primera vez. Lo hago, si lo debité, lo acredité, si la cuenta la acredité, entonces la voy a debitar, y con eso queda prácticamente borrado el comprobante. Y vuelvo y hago otro comprobante nuevo correctamente. Esa es una de las posibilidades que usted puede hacer, ¿sí? Si no puede detectar directamente en cuánto es la diferencia para poderla aumentar o disminuir en las cuentas. Vamos a ver el siguiente ejemplo que ocurre con muchísima frecuencia, que es cuando yo invierto dos cifras, ¿sí? Por decir, yo tenía que haber contabilizado un comprobante por 9.300.000 y ocurre con mucha frecuencia, entonces yo contabilicé por 3.900.000. Entonces ahí vamos a ver cómo vamos a hacer ese ajuste. Este es muy frecuente, que se esté contabilizando y la persona que está digitando fácilmente cambió los números. Vamos a ver cómo queda el ejemplo. Bueno, entonces, como les menciono, otro tipo de error que se comete muy a menudo es la inversión de cifras en el momento del registro de una transacción. Entonces, vamos a ver cómo una persona en una empresa contabilizó una nómina que debía costar 22.930.000. Entonces la persona, miren, la contabilizó de esta manera. La nómina real valía 22.930.000. Este es el valor real de esa nómina, ¿sí? Pero, saber a esta persona cómo le quedó el comprobante. Le quedó de la siguiente manera. Bueno, entonces esta nómina quedaría por 5105 gastos operacionales de administración la persona la contabilizó por 22.390.000. Fíjense, y aquí 1110.05 bancos. Al haber 22.390.000. Bueno, entonces dijimos que el valor real de esta nómina era 22.930.000. Entonces mire lo que hizo la persona. Invirtió acá. Entonces, ¿cuál es el análisis que yo les decía anteriormente? Este gasto quedó menor al real. Miren, 930 y 390. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer a esta cuenta de gastos? ¿Qué le tengo que hacer para que quede bien? La tengo que aumentar, ¿cierto? Entonces, la cuenta de gastos, habíamos dicho hace un momento que aumenta en el debe y disminuye en el haber. Entonces, tenemos dos alternativas. Hacemos directamente el ajuste por la diferencia que hay entre 22.930.000 o reversamos este comprobante
y lo contabilizamos como es. Yo opino, personalmente, soy de las que haría el ajuste para este caso, borraría, es decir, reverso este comprobante, colocaría el 5105 este valor al haber y el 111005 del banco este valor al debe, ¿sí? Y lo anulo. ¿Por qué lo haría? Porque sucede que yo voy a encontrar a final de mes en mi conciliación bancaria, ¿sí? En mi conciliación bancaria va a aparecer en el banco que yo giré este valor completo. Entonces, este valor me va a aparecer a mí en el banco como un débito, como una disminución, ¿sí? Pero yo tengo en mi libro, en mi auxiliar, 22.390.000 y les cuento que cuando yo vaya a conciliar me voy a sacar un ojo, porque tendré que ponerme a leer, a mirar qué pasó, ¿sí? Si yo llego y encuentro en mi libro de bancos, cuando yo vaya a conciliar, voy a encontrar este valor, pero en el auxiliar mío voy a encontrar este valor, ténganlo por seguro que yo me paro del puesto y voy y pido que me muestren el comprobante de egreso físico para saber cuál fue el valor real. Entonces me va a pegar una confundida. Entonces yo recomendaría este valor, este comprobante que me quedó mal, lo reverso. ¿Por qué? Porque la cuenta de bancos es muy delicada. La cuenta de bancos es la que siempre me permite controlar el dinero. Y ustedes saben que en los temas de dinero son bien delicados. Entonces, si yo soy contadora, yo me cuido de salud. Yo reverso este comprobante y lo hago como es. Con eso, cuando yo vaya a conciliar el banco, yo voy a encontrar este valor acreditado y este valor debitado. Entonces yo simplemente leo que en el ajuste dice reverso comprobante número tal, porque quedó mal registrado. Entonces yo ya cancelo esto y sigo con mi conciliación y no me demoro, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo de las dos formas. El primero es reversando este comprobante. Entonces vamos a reversarlo acá. Reversando este comprobante me quedaría 5105. 5105. Si aquí lo debité, entonces en el comprobante lo voy a gastos operacionales, al haber 22.390.000 y bancos al debe. Entonces al debe 22.390.000. Sí, entonces cuando yo esté contabilizando, digitando, yo voy a escribir que este ejercicio es anulando este comprobante que yo hice acá. Y listo, cuando yo esté revisando los libros, voy a leerlo y digo, bueno, se eliminó. Y no doy más vueltas ni me pongo a averiguar por qué, nada. Bueno, entonces ahora, ¿cómo quedaría el comprobante correcto? Entonces vamos a ver cómo queda. Voy a borrar acá, porque el tablero es muy pequeño, pero ya hacemos cómo queda el comprobante correctamente. Entonces, así quedaría el comprobante correctamente con la forma número 1. Entonces, como ya reversamos este, ahora lo vamos a contabilizar correctamente. Que llevaríamos ahora sí, los 22.930.000 a las 5105 gastos
de administración, $22.930.000 ahí deben, y 11.1005 bancos, $22.930.000. Así sería la forma correcta si yo reverso. Si yo le doy un reverso al comprobante que hice mal. Y la otra forma es ajustar la diferencia, ¿sí? La diferencia que hay entre 22.930.000 y 22.390.000. Entonces, ¿cómo quedaría la segunda forma? Vamos a ver cómo queda. Entonces, esta es la forma número 2, ajustando la cuenta, ajustando el saldo. Ajustando valor, perdón. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es restar a 22.930.000, 22.930.000 acá, menos 22.390.000, y eso me da una diferencia de 540.000. Entonces, una vez hallada la diferencia entre 22.930.000 y 22.390.000, damos que hay una diferencia de 540.000, que es el que yo contabilizaría por la forma 2, ajustando el valor. Y quedaría de la siguiente manera: la 5105, gastos operacionales, $540, y 1105, 05 bancos. Entonces, contabilizo yo por los dos valores, por el valor de la diferencia, y bueno, ya tengo yo que hacer una nota muy aclaratoria cuando haga este ajuste, indicando que este valor corresponde o hace parte de otro valor completo, que sería el de 22.930.000. Tendría yo que dejar muy bien especificado en el ajuste que es la suma de estos dos valores, es una disminución que yo voy a encontrar en el banco por los 22.930.000. Entonces, así quedaría este ajuste. Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me la dejan en la descripción, me la dejan en los comentarios de este video, que yo con mucho gusto les estaré resolviendo. De pronto me he demorado estas últimas semanas, es porque estoy con muchas ocupaciones laborales, entonces no he podido dedicarme a las clases como más en forma, pero ya creo que esta semana nuevamente retomo. Agradeciéndoles a todos los que han estado pendientes, los nuevos suscriptores, bienvenidos. Este canal es de ustedes, este canal es para que lo aprovechen. Este canal es para que usted se beneficie, para que despeje dudas, para que lo que no haya podido aclarar muy bien en su salón de clases, acá lo puede hacer. Entonces les deseo a todos una feliz semana y muchos éxitos. Muchas gracias.